Saludos, profesor Wilmer. Aquí le habla el estudiante Jonathan Elorza del PNF Ingeniería de Mantenimiento 3.2. Aquí vamos a hacer un breve análisis de la unidad curricular Sistema de Información. Como puede observar, tenemos aquí una lámina donde reflejé, donde puse los puntos que tratamos durante este trayecto. Entre ellos tenemos la captación y recolección de datos, tenemos métodos de almacenamiento y planificación de los sistemas de información, elementos del sistema de información. Aquí tenemos un error, no comimos nada por aquí del sistema de información. Tenemos sistemas de información como tal, y para culminar tenemos lo que es el diagrama de flujo y simbología. Entonces podríamos comenzar por aquí, ¿no? Donde hablamos de la captación y recolección de datos, ¿no? Que esto es no más que donde los sistemas de información son desarrollados, de un concepto que tenemos aquí en las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea simplemente es ayudar en el desempeño que se ejecutan en las tareas que en esta empresa se realicen, fuese cual fuese, ¿no? Entonces, así podemos encontrar un sistema de registros, por ejemplo, donde están los registros médicos. Dentro de los hospitales hay un sistema, una base de datos, un sistema de información donde ahí se encuentra almacenado. Dentro de ese sistema aparecen los datos, pues los datos de los pacientes, los datos de medicamentos que le fueron recetados a ese paciente, aparecen datos de los medicamentos que han ingresado o han salido de ese centro médico, ¿no? Dentro de la oficina hay sistemas de automatización. Por ejemplo, tenemos el seguro social, pues en la actualidad uno ingresa por la página, ¿no?, digital del seguro social, y con tu número de cédula ingresa y ya ves tu récord, o por lo menos la persona observa el récord de cotizaciones que ha venido cotizando, pues, valga la redundancia, dentro de ese sistema de seguro social. De ahí te dice año de ingreso, fecha de nacimiento, cuánto llevas, cuánto te falta para futuras jubilaciones. En fin, así como de esta forma que te estoy escribiendo es la recolección de datos para alimentar. Y esta recolección de datos es para alimentar un sistema operativo, ¿no? Entonces, de aquí podemos caer en lo que es los métodos de almacenamiento, ¿no? Métodos de almacenamiento y planificación de los sistemas de información. Esta parte de los métodos de almacenamiento no es más que los dispositivos, ¿no?, con los que contamos para almacenar, pues, las informaciones, ¿no? Por supuesto, aquí de una manera resumida, colocar los discos duros, los discos sólidos, las cintas magnéticas, almacenamientos en red, almacenamiento en las nubes. Esto es una pequeña parte de lo que son los dispositivos de almacenamiento, porque hay cantidades en la actualidad. Hoy en día hay cantidades de dispositivos y formas de cómo almacenar las informaciones que tú tengas desde una memoria, desde una pequeña micro SD hasta un pendrive que te almacena, en la actualidad te almacena gran cantidad de gigabytes. Entonces, dentro de estos procesos, de estos métodos de almacenamiento, por supuesto que son un proceso tecnológico
¿no? Que archiva, comparte, organiza. Y bueno, y ella va a depender de la cantidad de bytes, de su capacidad como tal, que tenga este elemento. Tenemos los elementos del sistema de información, ¿no? Estos elementos del sistema de información podríamos decir que es como las partes de quién depende para llegar a este sistema de información, pues. Entonces, por supuesto, él tiene que tener una serie de sistemas, unos elementos, pues, unos elementos que es lo que lo componen a él para llegar, para poder procrearse, para poder crecer, para poder formarse. Él depende de unos elementos. Esos elementos, por supuesto, están en los documentos, ¿no? Estos documentos son ese material físico, ese material que usamos nosotros donde escribimos, donde tipificamos informaciones. Por supuesto, documentos posteriormente, una vez realizado, simplemente se vacían en la base de datos, se digitalizan y se pasan a una base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es el sitio o el punto o la parte, ¿no?, del sistema donde, como dice aquí, es una colección organizada, es donde tú vas a grabar, donde tú vas a alimentar, donde vas a guardar, donde vas a tener toda la información de los documentos que están bajo tu posesión, ¿no?, o documentos que tú manejas, pues. Entonces, fíjate que aquí dice que normalmente se almacena electrónicamente en un sistema informático. Es decir, esta base de datos es para almacenar electrónicamente estas informaciones estructuradas, pues. Después de pasar por todo, tenemos un elemento muy importante que son las personas. Aquí aparecen las personas, conocidos como los usuarios, que es quien manipula, quien maneja, quien teclea. Fíjate que aquí dice que los usuarios, quienes interactúan con la información extraída de los datos. Aquí me habla de extraída, que extraen, absorben, lo buscan, lo hallan. Pero también este mismo usuario que en un momento me extrae información, este mismo usuario o esta misma persona son las que le han suministrado información a esta base de datos. Son los que por medio de sus trabajos y su información dejada y tipificada en documentos son las que han ayudado a alimentar esta base de datos. Tenemos el hardware, ¿no? El hardware no es más que ese elemento físico, esa parte tangible de un sistema operativo, ¿no?, como tal. Es decir, la computadora, los teléfonos, el mantener la cámara esta por medio de la que estoy grabando, el pendrive que está conectado por allá, el micrófono, como pueden verlo aquí está, un pequeño micrófono también pasa a ser parte de un hardware de un equipo de esta magnitud, ¿no? Tenemos los software, ¿no? Los software, ¿qué son los software? Los software vienen siendo ya los programas como tal. Aquí se define como programas de computadora. Son los programas, así de sencillo. Son los programas que son grabados en la base de datos, son grabados en el disco duro, son grabados en los procesadores. Son los programas que son los que van a ayudar a dar esas planificaciones, a dar esa información, a resguardar, a procesar. El software como tal son los programas, los cuales son base fundamental dentro de un equipo, dentro de un sistema de computación, ¿no?, o un sistema digital. Y tenemos por otra parte, para cerrar este bloque de elementos, tenemos las herramientas de desarrollo. Entonces, ¿qué son las herramientas de desarrollo? Fíjate que aquí nos dice, ¿no? Aquí nos dice, las herramientas son las herramientas de ayuda para desarrollar sistemas de información. Entonces, estas mismas surgieron, ¿no?, para interpretar soluciones
a los problemas inherentes a los procesos de generación de aplicaciones informáticas. Es decir, herramientas de desarrollo. ¿Qué son las herramientas de desarrollo? Son las que uno como usuario, la persona con la que interactúa con el sistema, estas herramientas son las que usa la persona para en un momento dado solucionar un problema que el software no le ha podido dar respuesta. ¿Qué pasa si no le da respuesta? Se soluciona el problema y paralelamente esa solución que diste, esa solución que fue buscada, es grabada en el computador, en el sistema, para alimentarlo. ¿Ves? Y evitar de esta manera que se vuelvan a presentar percances como lo que aquí se describe superficialmente. Después de ver la parte, este resumen de elementos, tenemos lo que es el sistema de información en sí. Entonces, ¿qué es el sistema de información? Es un conjunto de datos que interactúan entre sí mismos, con el fin común. El sistema de información ayudará a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar, analizar, distribuir información, ¿no?, relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Es decir, dependiendo de donde esté el sistema de información, para cual sea para mantenimiento, sea para recursos humanos, sea para almacén, sea para compra, sea para jurídico, ¿no?, independientemente del área donde esta parte está, ¿no?, donde esta parte, para cada organización donde está, viene siendo el mismo conjunto, los mismos datos y la misma, y va a interactuar tanto aquí como allá, va a interactuar con el usuario o los usuarios que lo estén manipulando en ese momento. ¿Ves? Y va a prestar un servicio de ayuda, es un sistema para ayudar, ya que tú le vas suministrando una serie de informaciones, una serie de mando, de adjetivos, un algoritmo. Le va a alimentar un algoritmo para recuperar, procesar y almacenar, ¿no? Y si es posible, distribuir la información. Pero esas son las herramientas para la información. Son por medio de las cuales tú puedes ir corrigiendo algunas fallas, algunos errores que se han detectado dentro de ese inicio de alimentación de este sistema. Tenemos los diagramas de flujo o la simbología. Un diagrama de flujo, ¿qué es? Un diagrama de flujo simplemente es un tipo de diagrama que explica visualmente el proceso o flujo de trabajo. Es decir, es un diagrama por medio del cual con unos símbolos específicos, unos símbolos, unas formas dadas, tenemos rectángulos, tenemos rombo, hay triángulos, hay círculos, es decir, por medio de figuras geométricas vaciadas, colocadas dentro de este diagrama de flujo, me va a indicar a mí cuál es, por medio de esa figura, cuál proceso se debe cumplir en un momento dado para una reparación, para un mantenimiento de un equipo mecánico, para solicitarlo, para adiestrar o cómo indicarle a alguien qué debe hacer o qué pasos a seguir dentro de una eventualidad dentro de la empresa. El diagrama de flujo es el que por medio de símbolos me indica a mí y me dice el proceso a cumplir y la forma, los métodos y el paso a paso que debo llevar para culminar o para llevar a cabo una función X. Entonces, aquí lo que podemos, profesor, y a continuación, bueno, darle un breve análisis, pues, también de lo que es la parte del sistema, pues, del sistema de información, ¿no?, que tenemos por aquí. Ya, déjeme por aquí para poder disminuir esto aquí. Se me está trancando el yo de Guaral aquí con estos equipos aquí. Bueno,
En fin, vamos a dejarlo aquí para... Ahí se observa lo que es la lámina como tal. Entonces, lo que podemos decir con un sistema de información es que es la recopilación de datos en un proceso destinado a capturar contenido, por decirlo así. Captura contenido que se pudiesen encontrar, se pueden encontrar o se encuentran, en las cuales se encuentran herramientas de análisis, formulario y otro tipo de software que retienen información, que resguardan información. ¿Qué pudiésemos agregar por aquí rápidamente a esta parte? Bueno, hoy en día, actualmente, es un activo bastante valioso. Un activo bastante valioso en cualquier mercado. En cualquier mercado, simplemente porque puede introducir los resultados comerciales y las percepciones extremas sobre productos, servicios o marcas, vamos a decirlo así. En este mundo, en esta actualidad, pues en este mundo digitalizado, podríamos decir, los datos o ese almacenamiento están en todas partes, los vamos a encontrar en todas partes. Así sea en lo más simple, vamos a encontrar unos datos que esas se generan por medio de lo que podríamos decir que por esa simple interacción que hay entre un consumidor con una página web X de una empresa. Ya hay una interacción, ya hay una persona, un usuario que me está manipulando un software. Y es tanto así que si esta persona es cotidiana manejando una página X, llega un momento que el mismo sistema va a captar y por medio del algoritmo va a saber o va a relacionar la tendencia de esta persona con el uso de páginas dentro de las redes. Y es tanto así que ya los sistemas empiezan cuando detectan unas tendencias dadas en cualquier usuario, empieza cierto bombardeo de informaciones a ese usuario relacionado a sus tendencias, según lo que indique el algoritmo que esté captando la información que esta persona suministra. ¿Qué podemos hablar del almacenamiento? El almacenamiento es mantener guardado un determinado producto, ¿no? Lo que está en la parte aquí de lo que es los métodos de almacenamiento y planificación de ellos es mantener un producto en un lugar destinado. ¿Ves? ¿Cuál es la idea? Con el objetivo de conservar y reponer o tener a la mano esa información al momento de necesitarla, ¿ves? Como tal. ¿Qué podemos tocar por aquí? Los elementos es básicamente esto mismo, pues, de lo que hablamos de que el objetivo es mantener conservado, guardar y para poder posteriormente tener una reposición de la información o el material a ese, pues. Los diagramas de flujo. El diagrama de flujo, ¿ves? Son diagramas de actividades, por darle un calificativo. Son diagramas de actividades que de una manera u otra representan gráficamente, pues, ¿no? Representan un proceso de alguna naturaleza. Así de sencillo, ¿no? Entonces, a través de una serie de pasos, como se le expliqué hace rato, que esta simbología, al colocarla en el diagrama de flujo, es la que te va a indicar en qué momento tú debes ejecutar un paso dado, de qué forma, o el proceso al cual va a ir llevando X situación que tú vaciaste, X información que tú vaciaste sobre ese diagrama de flujo. Sí, una representación gráfica como tal, para
acotar lo que es el diagrama de flujo como este, pues. Entonces, el sistema de información, como aparece aquí en la diapositiva de presentación, funciona en una empresa que elabora con personas de distintas índoles, distintas áreas. Mientras más diferencia haya en otras áreas, mayor es la alimentación para un sistema de esto. La información que maneja el área de mantenimiento nunca es la misma información que maneja recursos humanos, nunca va a ser la misma información que te maneje la gente de almacén, nunca va a ser la misma información que te maneje la gente de compra. Pero en fin, cada grupo de estos, cada área de estas, van a ir alimentando ese sistema, lo van a ir alimentando, y todo esto va a quedar resguardado y bajo el manejo del algoritmo de este sistema, ¿no? Que en su momento dado le va indicando a las personas de estas áreas correspondientes lo que debe hacer o no debe hacer, para el resguardo, guardar, funciones a cumplir, como pasos detallados a hacer alguna función, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como resultado de todos estos sistemas? Esto que actualmente los consumidores o las personas exigen más rapidez, más velocidad y son consistentes, ¿no? Esperando prácticamente una atención personalizada por medio de estos equipos sistematizados, ¿ve? Entonces, son condiciones que a la tecnología, a los sistemas, ¿no?, se les conformarán cada vez más en un elemento estratégico. Es decir, estos equipos, estos sistemas de información, cada vez se están haciendo más estratégicos, se están convirtiendo en un elemento estratégico para nosotros, para el ser humano, dentro del esquema de muchos servicios, para realizar muchos servicios. Por otra parte, ¿qué más podemos agregar? Sí, entonces, en general, en forma general, la implementación de las tecnologías y los sistemas de información pueden contribuir, van a contribuir, contribuyen, Mauricio, a la cohesión de la organización. Así, de una forma criolla, estos contribuyen, pues, a esa cohesión. Entonces, es también redundar, pues, en la elaboración de unos proyectos de desarrollo más certeros. Claro que sí, a medida que va pasando el tiempo, va evolucionando, el ser humano como tal exige una rapidez, exige una veracidad, una seguridad, un 100% sea asegurado, sea certero, sea verdadero. La información es dada por estos sistemas, ¿ve? Debido a que van a existir informaciones disponibles para la planificación de nuevos servicios de actividades. Con esto que podemos concretar, pues, esta parte de este análisis de lo que es el sistema de información. Entonces, bueno, profesor Wilmo, espero que le haya sido provechoso, pues, el análisis que aquí hicimos brevemente de lo que es un sistema de información. Entonces, bueno, se despide de usted el estudiante Jonathan Elorza, del PNF Ingeniería de Mantenimiento 3.2. Entonces, bueno, gracias por la atención dada.